Los samaritanos, resistencia y esperanza ante la adversidad. En el tumultuoso tapiz de la historia, un pueblo ha luchado contra el rechazo, la persecución y el olvido. Los samaritanos. Su singular fe, su accidentada historia y su tenaz lucha por la supervivencia desafían las barreras de la religión, la etnia y la cultura. En la remota tierra de Israel, un reino floreció bajo el sabio reinado de Salomón. El Templo de Jerusalén, un testimonio de la unidad y devoción del pueblo, se alzaba como un faro de esperanza. Sin embargo, la sabiduría de Salomón no fue heredada por su hijo Roboam, cuya arrogancia y necedad desencadenaron la división de la nación en dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. En Israel, el rey Jeroboam, temiendo que la adoración en el templo de Jerusalén debilitara su control, estableció su propio sistema de culto. Los ídolos de oro y las influencias extranjeras erosionaron la pureza de su fe. La caída de Israel llegó con la invasión asiria. Samaria, su capital, fue saqueada y su población deportada. Los asirios repoblaron la región, con colonos extranjeros que se mezclaron con los israelitas restantes. De esta unión surgió el pueblo samaritano, que conservaba vestigios de la antigua fe de Israel, pero se había adaptado a las prácticas extranjeras. Los judíos, considerándolos impuros y herejes, rechazaron a los samaritanos. El desdén se convirtió en animosidad, sellando la división entre los dos pueblos. Los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, un lugar de culto que los judíos consideraban una abominación. A pesar de la adversidad, los samaritanos han preservado su identidad y su fe. Han sufrido persecuciones, expulsiones y masacres, pero su espíritu ha permanecido indomable. Su historia es un testimonio del poder de la resistencia y la esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz de la fe puede arder. Los samaritanos nos enseñan la importancia de abrazar la diversidad y de mirar más allá de las diferencias superficiales. Nos recuerdan que la verdadera pertenencia no se basa en la conformidad, sino en el respeto por las creencias y las culturas de cada uno. En un mundo que a menudo divide, los samaritanos sirven como un faro de unidad. Su historia es un recordatorio de que a pesar de las diferencias, el deseo de conexión y la búsqueda de significado son universales para todos nosotros. El legado de los samaritanos. Un testimonio de identidad, perseverancia y transformación. El sol poniente proyectaba una tenue luz sobre Samaria, una ciudad antaño gloriosa que ahora languidecía en la sombra de la derrota. El pesado silencio del aire revelaba el desaliento que se había apoderado de los corazones de sus habitantes. La noticia de la inminente invasión asiria se extendía como una sentencia de muerte oscureciendo el horizonte. Los asirios, conocidos por su implacable sed de conquista, se acercaban inexorablemente. Su reputación de fuerza militar abrumadora y tácticas despiadadas helaba la sangre. El reino de Israel, debilitado por años de conflictos internos y apostasía, se tambaleaba al borde del colapso. El asedio de Samaria duró 3 años desgarradores, un infierno en el que tanto los defensores como los civiles perecieron en masa. Los muros otrora imponentes se desmoronaron bajo el implacable asalto asirio. Los israelitas, agotados por la guerra y las privaciones, finalmente se rindieron al poderío de un enemigo implacable. La caída de Samaria en el año 722 a.C. marcó el fin del reino del norte de Israel como entidad independiente. Los asirios, siguiendo su política habitual, se propusieron borrar cualquier vestigio de unidad nacional entre los pueblos conquistados. Deportaron a gran parte de la población israelita a tierras lejanas, arrancándolos de sus hogares y de la tierra prometida que una vez les perteneció. Estos exiliados, ahora desarraigados y despojados de su identidad, desaparecieron entre las vastas extensiones del imperio asirio. Perdieron su templo, sus costumbres y su fe, convirtiéndose en meros fragmentos de un pueblo disperso. Sin embargo, en su sabiduría conquistadora, los asirios no dejaron vacía la tierra de Samaria. Importaron colonos de diversas regiones del imperio, de lugares tan distantes como Babilonia, Kuta, Abba, Hamath y Sefarbaim. Estos pueblos, con sus idiomas y creencias distintos, se establecieron en toda Samaria. La política asiria de asentamiento mixto tenía como objetivo prevenir rebeliones y asegurar su control sobre la región. Los colonos extranjeros, al mezclarse con los israelitas que habían sobrevivido al asedio, dieron lugar a una nueva comunidad. Los israelitas del norte, que alguna vez fueron un pueblo unido en la fe, ahora veían cómo su identidad se erosionaba, fusionándose con prácticas foráneas que desafiaban la ley que los había definido como pueblo elegido. Este proceso de asimilación fue lento pero inexorable. Las antiguas formas de adorar a Yahvé comenzaron a alterarse. Muchos israelitas, su fe debilitada por las dificultades, sucumbieron a la influencia de las religiones extranjeras. La adoración de Baal y otros dioses paganos se infiltró en Samaria, y algunos israelitas adoptaron estas prácticas para sobrevivir en un entorno hostil,
De esta mezcla de culturas y religiones surgieron los samaritanos, un pueblo que alguna vez fue Israel y ahora era un crisol de creencias y razas. Los descendientes de los israelitas que permanecieron en la tierra se entrelazaron con los colonos extranjeros, creando un pueblo híbrido tanto en linaje como en fe. Si bien conservaron algunos elementos de su herencia israelita, como el hebreo y ciertos rituales, también incorporaron aspectos de las culturas circundantes. Esta amalgama de costumbres y religiones hizo de los samaritanos un pueblo único, pero también profundamente controvertido para los judíos del sur. Para los habitantes de Jerusalén, la existencia de los samaritanos era anatema. Los descendientes de las dos tribus que habían permanecido leales a la línea davídica miraban con desdén a los samaritanos. Los veían como un pueblo corrompido, que había contaminado su fe y mezclado a su Dios con prácticas paganas. Su desprecio se basaba en la creencia de que los samaritanos, al no haber sido exiliados como los israelitas del sur durante las invasiones babilónicas, habían sufrido la influencia extranjera, no solo físicamente sino también espiritualmente. Sin embargo, los samaritanos, a pesar de la hostilidad que suscitaban entre los judíos, se consideraban los verdaderos herederos de Israel. Aunque su identidad fuera cuestionada por sus vecinos del sur, continuaron adorando al mismo Dios que una vez veneraron las tribus del norte. Adaptaron la Torá a su propia interpretación y establecieron su propio templo en el monte Gerizim como centro de su vida religiosa. Para ellos, el monte Gerizim era el lugar verdadero para la adoración, no Jerusalén. El templo que construyeron allí se convirtió en un símbolo de su fe y un testimonio de su resiliencia frente a la adversidad. La historia de los samaritanos es un relato complejo y conmovedor de identidad, perseverancia y transformación. Un recordatorio de que el origen y la fe de una persona no siempre determinan su destino. En medio de la adversidad, los samaritanos encontraron la manera de preservar su cultura y sus creencias, creando un legado que resonó a través de los siglos. El monte Gerizim, un testigo de la división y la reconciliación. En las onduladas tierras de Samaria, donde una vez resonó la promesa de Israel, se alza el monte Gerizim, un símbolo de división y un faro de esperanza. Aquí, en un escenario de colinas y valles, dos pueblos profundamente diferentes, unidos por un pasado compartido, se vieron envueltos en un conflicto interminable. Los samaritanos, nacidos de la separación y el exilio, se convirtieron en una comunidad que desafió tanto la pureza religiosa de los judíos como su creencia de ser el pueblo elegido. Su identidad, forjada en la adversidad y la fusión cultural, se convirtió en un testimonio de la historia turbulenta que habían soportado. A pesar de sus raíces israelitas, los samaritanos llevaban una impronta inconfundible de las influencias extranjeras que habían transformado su tierra. Su culto, aunque conservaba elementos de las antiguas tradiciones israelitas, se había desviado de las prácticas ortodoxas de los judíos del sur, dando lugar a una versión sincrética mezclada con elementos paganos. La construcción del templo en el monte Gerizim fue una audaz declaración de desafío y autoafirmación. Para los samaritanos, este era el verdadero lugar elegido por Dios, no la corrupta Jerusalén, que había sucumbido a la idolatría y la decadencia política. El templo de Gerizim representaba la pureza incontaminada de su fe, lejos de la influencia y el control de Jerusalén. Sin embargo, para los judíos, Jerusalén era y seguía siendo el centro de la fe, el único lugar legítimo para la adoración. El culto samaritano en Gerizim era una afrenta a su tradición, una amenaza a su monopolio sacerdotal y a la autoridad de los descendientes de David. Así, el conflicto entre judíos y samaritanos se agudizó por la cuestión del lugar de culto. El desacuerdo teológico se convirtió en un abismo insalvable, alimentando la hostilidad mutua y la desconfianza. Pero en medio de esta profunda división, apareció un hombre que trascendería las barreras del odio y el aislamiento. Jesús, con su mensaje de amor y misericordia, desafió los límites del prejuicio y la separación. Su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob reveló el verdadero significado de la unidad y la compasión. El viento soplaba suavemente sobre Samaria, llevando consigo el aroma de las flores silvestres y el sonido de pájaros cantores. El monte Gerizim se erigía como un testigo silencioso de una historia que estaba a punto de dar un giro inesperado. En este lugar marcado por la división y el desprecio, un hombre transformaría para siempre la relación entre judíos y samaritanos, demostrando que incluso en las divisiones más profundas, el amor y la reconciliación pueden prevalecer. El monte Gerizim, un símbolo de resistencia, identidad y separación. En lo profundo de la antigua tierra de Samaria, se alza el monte Gerizim, un imponente faro de fe para el pueblo samaritano. Este lugar sagrado, más que un simple edificio de piedra, era un poderoso símbolo de su identidad inquebrantable, su incansable supervivencia y su reivindicación de ser el verdadero pueblo de Dios. A pesar de la superioridad que los judíos del sur afirmaban poseer en pureza y devoción, los samaritanos, aunque no reconocidos por ellos,
se aferraban a su deber de transmitir la ley de Moisés según su propia interpretación. Sus sagradas escrituras, derivadas de la Torá, aunque diferentes en algunos aspectos de los textos hebreos, eran consideradas por ellos como la forma más pura de la revelación divina. No obstante, sus escritos excluían los libros de los profetas y otros escritos que los judíos consideraban sagrados, centrándose únicamente en la Torá. Con el tiempo, la división entre judíos y samaritanos se profundizó, alimentada por disputas incesantes sobre la verdadera interpretación de las escrituras. Pero la separación no se limitaba al ámbito teológico. Mientras los judíos de Judea se aferraban a sus tradiciones, los samaritanos, más aislados y alejados de Jerusalén, adoptaron un estilo de vida más pragmático y adaptado a su entorno. Su ciudad, Samaria, se convirtió en un crisol de culturas, donde samaritanos y descendientes de colonos asirios convivían, compartiendo sus creencias y costumbres. Esta diversidad hacía que los samaritanos fueran vistos por los judíos como impuros y contaminados tanto física como espiritualmente. Sin embargo, ante la hostilidad, los samaritanos mantuvieron su orgullo por su historia y su fe. Forjados en la adversidad, encontraron consuelo y fortaleza en su templo sobre el monte Gerizim. Este lugar, que reivindicaban como herencia inalienable de Israel, era un testimonio de su determinación de seguir siendo un pueblo unido, a pesar de las divisiones que los separaban de los judíos. Aunque rechazados y difamados por quienes se consideraban los verdaderos herederos de Israel, los samaritanos se mantuvieron firmes en su identidad. El monte Gerizim no era solo un lugar sagrado, sino un faro de esperanza, un recordatorio de que, aunque su pueblo estuviera dividido, compartían una creencia inquebrantable en el Dios de Israel. Su separación, que parecía infranqueable, sería desafiada por algo más grande que cualquier templo o tradición religiosa: la llegada de un Mesías, un hombre destinado a trascender las divisiones y cambiar el destino tanto de judíos como de samaritanos. El monte Gerizim, elevándose majestuosamente sobre la tierra samaritana, era el corazón palpitante de su fe, identidad y resistencia. Desde sus cúspides, donde el viento soplaba con libertad, se podía contemplar la vasta región que había sido testigo de conquistas, divisiones y triunfos. Pero más que una mera elevación geográfica, el monte Gerizim representaba para los samaritanos el centro del mundo espiritual, el lugar elegido por Dios para su adoración. La historia de este monte estaba entrelazada con las bendiciones otorgadas a Israel en los albores de su existencia. Según la tradición samaritana, Moisés, a las puertas de la tierra prometida, señaló el monte Gerizim como un lugar sagrado, el lugar donde el pueblo de Israel debía adorar a Dios y recibir sus bendiciones. Los samaritanos creían firmemente que este era el lugar legítimo de culto, no Jerusalén como afirmaban los judíos. Para ellos, el templo en el monte Gerizim no era solo un edificio religioso, sino un símbolo de fidelidad y autenticidad. Era un recordatorio de que a pesar de la división, todavía seguían la verdadera fe israelita. Construido en el siglo IV a.C., como un desafío a la autoridad religiosa judía, el templo samaritano se convirtió en un centro espiritual y político. Al rechazar el templo de Jerusalén y construir el suyo propio, los samaritanos proclamaban su independencia religiosa y política. La distancia entre ambos pueblos, ya significativa debido a las diferencias culturales, se profundizó aún más por una infranqueable frontera religiosa. Para los judíos, la afirmación samaritana de que el monte Gerizim era el lugar elegido por Dios era una blasfemia. Jerusalén había sido el centro de culto y la presencia divina, y la visión samaritana sobre la adoración era considerada herética. La tradición judía se centraba en la ciudad de David y el templo de Jerusalén, no solo como el lugar de la presencia de Dios, sino como el símbolo de la unidad del pueblo elegido. Al construir un templo rival en el monte Gerizim, los samaritanos desafiaban no solo el monopolio religioso de Jerusalén, sino también el concepto mismo de la santidad de la ciudad. El templo de la discordia. Un conflicto que dividió a un pueblo. En las arenas áridas de la historia, un enfrentamiento religioso se convirtió en una batalla por la identidad, el poder y la pertenencia. La narrativa del templo de Gerizim, un santuario sagrado para los samaritanos, encendería un fuego de discordia que quemaría durante siglos, separando a dos pueblos que en el pasado compartieron un legado común. Para los judíos, el templo de Jerusalén, reconstruido después del exilio babilónico, era el corazón palpitante de su fe nacional. Su mera existencia afirmaba su derecho exclusivo a adorar a Yahvé, y reflejaba el orden divino del mundo. El surgimiento del templo samaritano en Gerizim, sin embargo, fue visto como una afrenta a este orden establecido. Los judíos percibían el templo samaritano como un asalto a su autoridad religiosa y una amenaza a su identidad como el pueblo elegido. Lo consideraron una impureza, un lugar de culto herético que desvirtuaba la verdadera fe. Algunos incluso abogaban por su destrucción, creyendo que su existencia diluía la pureza de la adoración en Jerusalén.
A su vez, los samaritanos defendían su derecho a adorar en Gerizim con igual fervor. Para ellos, este templo era la prueba tangible de su herencia como herederos de las tribus del norte de Israel. Lo veían como un faro de verdad que guiaba a los extraviados de Jerusalén. El desafío a su santuario era un ataque a su cultura y su propia identidad distintiva. Este conflicto religioso fue más allá de la teología, se convirtió en una grieta insalvable que dividía a los dos pueblos. Los judíos evitaban a los samaritanos como impuros y peligrosos, mientras que los samaritanos consideraban a los judíos como traidores a la verdadera fe. La desconfianza y el odio se convirtieron en los muros invisibles que separaban a cada comunidad. Sin embargo, en medio de este clima de tensión, se gestaba algo más profundo. El conflicto sobre el templo dejó al descubierto una lucha más amplia por la identidad y la pertenencia. También planteó preguntas sobre la naturaleza de la fe, la pureza y la relación con lo divino. Esta división centenaria no se limitó a las disputas religiosas, se infiltró en todos los ámbitos de la vida. Los matrimonios mixtos estaban prohibidos, los negocios estaban prohibidos, y la hostilidad se alimentaba de generación en generación. La historia del templo de Gerizim se convirtió en un relato de odio y división, un recordatorio constante de la ruptura entre dos pueblos que alguna vez estuvieron unidos. Pero en este tapiz de discordia, surgió una figura que desafió las normas establecidas y los conceptos arraigados. Jesús de Nazaret, un hombre cuya mensaje de amor y unidad resonó en los corazones de muchos, llegaría a cambiar irrevocablemente la comprensión del templo y la división entre judíos y samaritanos. Sus enseñanzas sembrarían las semillas de la transformación, desdibujando las fronteras y derribando los muros que habían separado a estos pueblos durante tanto tiempo, el camino de la exclusión y la resiliencia, el conflicto entre judíos y samaritanos. En un mundo marcado por antiguas rivalidades y divisiones, la historia de los samaritanos y los judíos se erige como un testimonio de cómo el desprecio y la exclusión pueden moldear el destino de los pueblos. Los judíos, en su afán de preservar su pureza religiosa y linaje, consideraban a los samaritanos como una amenaza y una corrupción de su fe. La negativa a permitirles participar en la reconstrucción del templo no solo fue un golpe a su identidad espiritual, sino también una consolidación de la división política y social entre ambos pueblos. Los samaritanos, sintiendo el desprecio y la exclusión, resistieron aún más la hegemonía judía. Su templo en el monte Gerizim se convirtió en un símbolo de su identidad y resistencia, un refugio ante el avance de la influencia judía. Sin embargo, la persecución y hostilidad que experimentaron exacerbó aún más las tensiones. La exclusión no se limitó a lo religioso. Los samaritanos enfrentaron hostilidad y violencia, mientras las disputas por el control de las tierras y las ciudades se intensificaban. Las tensiones entre ambas comunidades se convirtieron en un abismo cada vez más profundo. Las posibilidades de reconciliación parecían cada vez más remotas. Para los samaritanos, su resistencia no se limitó a la defensa de su templo. Insistieron en la legitimidad de su Torá y sus prácticas, defendiendo con firmeza su identidad y su derecho a adorar a Dios según sus propios términos. A pesar de la presión y la persecución, mantuvieron su fe con celo, un testimonio de su resiliencia inquebrantable. La creación de una línea divisoria entre judíos y samaritanos tuvo efectos duraderos. Mientras los judíos los consideraban corruptos y apartados, los samaritanos veían a los judíos como traidores que los habían excluido de sus esfuerzos comunes. La hostilidad creció, transformando un simple rechazo religioso en un profundo conflicto de naturaleza política, social y espiritual. Este enfrentamiento se expandió más allá de su punto de origen, manifestándose en diversas ocasiones. Sin embargo, no fue hasta la llegada de una figura revolucionaria que las tensiones entre estos pueblos llegaron a un punto de quiebre. Jesús de Nazaret, con sus enseñanzas radicales de amor, perdón y reconciliación, desafió las estructuras de odio y división. En su encuentro con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús rompió las barreras sociales y religiosas de su tiempo. Le ofreció agua viva, una salvación que no conocía fronteras, revelándole la verdad que había estado buscando. Este encuentro transformó a la mujer, y llevó a su pueblo a comprender que en Jesús se encontraba el camino hacia la unidad y la trascendencia. El mensaje de Jesús resonó en los corazones de los samaritanos, ofreciendo una esperanza de liberación de la opresión y la exclusión crónicas. Su legado desafió las antiguas rivalidades y les dio la fuerza para seguir defendiendo su identidad y su derecho a existir. El amor sin fronteras. La revolución de Jesús en las relaciones samaritanas. En el tapiz de la historia, el encuentro de una mujer samaritana con un hombre extraordinario cambió para siempre el curso de la humanidad. Cautivada por sus palabras reveladoras, dejó su vasija de agua y corrió hacia su ciudad, ansiosa por compartir el secreto que había desvelado. Él sabía todo lo que había hecho. ¿No es este el Mesías?, preguntó con asombro. Este encuentro no solo rompió las barreras sociales y religiosas que dividían a judíos y samaritanos,
sino que también reveló la radical audacia de Jesús, capaz de transgredir normas sagradas que habían persistido durante siglos. Al dirigirse a una mujer samaritana, un pueblo despreciado por los judíos, Jesús demostró que el amor y la salvación de Dios trascendían los límites establecidos por los hombres. Esta mujer, marcada por la marginación y el rechazo, se convirtió en mensajera del mensaje de Cristo, llevando esperanza a quienes más la necesitaban. Pero este encuentro no fue el único en el que Jesús transformó la relación entre samaritanos y judíos. La legendaria parábola del buen samaritano, narrada en respuesta a la pregunta de un erudito de la ley, es quizás la más revolucionaria de sus enseñanzas sobre los samaritanos. En esta historia, un viajero es asaltado y abandonado al borde del camino. Un sacerdote y un levita, representantes de la religión y la ley judía, pasan de largo, ignorando al hombre herido. Sin embargo, un samaritano, visto por los judíos como un enemigo y un hereje, se detiene, conmovido por la compasión, cura sus heridas, lo lleva a un lugar seguro, y paga su cuidado. Jesús pregunta entonces, ¿quién de estos tres fue el prójimo del hombre caído? El erudito responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús le exhorta, ve, y haz tú lo mismo. Con esta parábola Jesús no solo derriba la idea de que el prójimo se limita a aquellos que comparten nuestra religión o etnia, redefine el propio concepto de compasión y amor al prójimo. El samaritano, el otro, por excelencia, se convierte en el héroe de la historia, el epítome de la verdadera bondad. Jesús enseña que la gracia no depende de la afiliación religiosa, sino de la disposición a ayudar y mostrar compasión a quienes sufren, independientemente de su origen. Estas enseñanzas desafiaron las normas religiosas y cuestionaron la creencia de que los samaritanos eran indignos de la gracia de Dios. Al hablar directamente con los samaritanos y al presentar a un samaritano como modelo de compasión, Jesús envió un mensaje radical. El amor y la misericordia no conocen fronteras. Todos, sin importar su origen o creencias, son dignos de la salvación. La visión de Jesús hacia los samaritanos no solo transformó la forma en que sus seguidores entendían la relación entre judíos y samaritanos, también sentó las bases para un nuevo entendimiento del pueblo de Dios. La salvación, enseñó Jesús, no era exclusiva de un grupo selecto, sino que estaba abierta a todos aquellos dispuestos a vivir según los principios del amor y la misericordia. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús sobre los samaritanos no fueron fáciles de aceptar para todos. Los prejuicios y la animosidad entre judíos y samaritanos estaban profundamente arraigados. Incluso muchos de los seguidores de Jesús, influenciados por las tradiciones de su tiempo, lucharon por aceptar su mensaje inclusivo. No obstante, las acciones de Jesús y sus palabras continuaron rompiendo las barreras que dividían a los pueblos, invitando a todos a vivir en un mundo donde la misericordia y el amor eran fuerzas más poderosas que el odio y la división. A través de su encuentro con la mujer samaritana y la parábola del buen samaritano, Jesús no solo cambió la percepción de los samaritanos en la tradición cristiana, sino que también desafió a todos sus seguidores a ser como el samaritano, a ver a los demás con ojos de compasión y a actuar con misericordia, independientemente de las diferencias. Los samaritanos, durante mucho tiempo despreciados y marginados, se convirtieron en un símbolo de lo que significaba vivir el verdadero amor cristiano, un amor sin barreras, exclusiones o prejuicios. Y así, en la tranquilidad de las polvorientas tierras de Judea, bajo el cálido sol, Jesús reunió a sus seguidores, hombres y mujeres de todas las edades y orígenes, todos buscando respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Y en cada una de sus enseñanzas, había un eco de su revolución radical, llamando a desafiar las normas, romper barreras, y amar incondicionalmente a todos los hijos de Dios. El samaritano. Un catalizador de la verdadera bondad. En un mundo dividido por prejuicios y hostilidad, la historia del buen samaritano emerge como un faro de esperanza y un desafío a las normas sociales arraigadas. Caminando por el desolado sendero de Jerusalén a Jericó, un hombre fue asaltado por despiadados ladrones que lo despojaron de sus pertenencias y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote y un levita, ambos representantes de la santidad religiosa, pasaron de largo, temiendo contaminarse o infringir reglas rituales. Sin embargo, un samaritano, habitualmente despreciado por los judíos como un enemigo, se acercó al hombre herido. Movido por la compasión, vendó sus heridas, lo transportó a un lugar seguro y cubrió sus gastos. A través de esta simple pero conmovedora parábola, Jesús desafía las estrechas definiciones de quién merece nuestro amor. No se trata de pureza religiosa o pertenencia a un grupo selecto, sino de acciones concretas de bondad y misericordia. El samaritano nos muestra que la verdadera bondad no se limita a aquellos que se ajustan a nuestras normas sociales o religiosas. Trasciende las divisiones, y se extiende incluso a los considerados enemigos. Jesús amplía esta noción al afirmar que nuestro prójimo no se define por su origen o fe,
sino por nuestra voluntad de amarlos y cuidarlos. El amor al prójimo se convierte en un llamado a la acción, un mandato a vivir con un corazón compasivo, dispuesto a servir a los demás sin importar sus circunstancias. En un mundo fracturado por divisiones, el buen samaritano sigue siendo un testimonio del poder transformador de la bondad. Nos recuerda que la verdadera misericordia no conoce fronteras, y que nuestra humanidad compartida nos une. Como seguidores de las enseñanzas de Jesús, estamos llamados a ser el buen samaritano en nuestras interacciones cotidianas. Al extender la mano a los marginados, los diferentes y los necesitados, encarnamos su mensaje de amor y compasión. La historia del buen samaritano no es solo una parábola. Es una invitación a redefinir nuestra comprensión de la bondad, y a vivir una vida de acción compasiva. A través de nuestras acciones de misericordia, podemos derribar las barreras que nos separan, y crear un mundo más justo y equitativo para todos. La sanación de los leprosos. Un viaje hacia la gratitud y la redención. En tiempos pasados, en una tierra marcada por la segregación, los leprosos temían la marginación social debido a su enfermedad contagiosa. Eran considerados impuros física y espiritualmente, tratados como parias en una sociedad que consagraba la exclusión. Pero un día, un maestro excepcional, un ser de compasión y misericordia, encontró un grupo de leprosos en su camino. Al contrario que la mayoría, este hombre se detuvo, conmovido por su sufrimiento. Los leprosos, anhelando la curación, clamaron: «Maestro, ten misericordia de nosotros». Sin un ápice de vacilación, el maestro les instruyó que se presentaran ante los sacerdotes, quienes poseían la autoridad para declarar a los leprosos sanos. En su camino, sucedió lo extraordinario. Los 10 leprosos fueron sanados al instante. En ese preciso momento, cuando la enfermedad desapareció de sus cuerpos, la gratitud inundó sus corazones, pero solo uno, un samaritano, un extranjero considerado impuro por la sociedad judía, regresó para expresar su agradecimiento. El samaritano no solo volvió para pronunciar palabras de gratitud, sino que se postró a los pies del maestro, alabando a Dios por su curación. Había experimentado no solo una sanación física, sino una profunda transformación espiritual. El maestro, observando su humilde acto, expresó: ¿No fueron sanados 10? ¿Dónde están los otros 9? Su pregunta resonaba con una verdad amarga: la falta de gratitud de los demás. Más allá, el maestro destacó el hecho de que el samaritano, a pesar de ser un extraño, había sido el único en reconocer y adorar a Dios. Esta observación rompió las barreras de las expectativas sociales, cuestionando la idea de que la salvación estaba reservada solo a los judíos. El maestro enseñó que la fe no estaba limitada por la raza, la nacionalidad o las tradiciones. La salvación era un don para todos aquellos que, independientemente de sus orígenes, se acercaban a Dios con humildad y fe. El samaritano representaba a quienes, aunque eran vistos como marginados o impuros, podían ser incluidos en el plan divino de sanación y redención. Su regreso para dar gracias resonó con el mensaje de que todos, sin importar su procedencia, tienen un lugar en el reino de Dios. Además de la sanación física, el maestro también reparó corazones. El samaritano, al regresar para expresar su gratitud, demostró que su corazón había sido transformado. Su acción de postrarse fue un acto de adoración, reconociendo que la curación que había experimentado era un regalo divino. La universalidad de la misión del maestro quedó demostrada en su interacción con los samaritanos. Los veía no como forasteros, sino como hijos de Dios, dignos de su amor y misericordia. La historia de los leprosos, y especialmente la del samaritano agradecido, es un poderoso testimonio de que el amor de Dios trasciende todas las fronteras. Los seguidores del Maestro aprendieron una profunda lección: la misericordia de Dios era inconmensurable. Cada acto de compasión y gratitud era un paso hacia una verdadera sanación, una sanación que no solo curaba el cuerpo, sino también el alma. Así, los samaritanos, a menudo considerados marginados, se convirtieron en símbolos de la fe y la gratitud que el Maestro valoraba por encima de las leyes y tradiciones humanas. El sendero de la reconciliación. Los samaritanos, en el cristianismo primitivo. En el seno del mensaje cristiano, la comprensión trascendió las fronteras de Jerusalén y la nación de Israel. Los samaritanos, considerados durante siglos por los judíos como enemigos y herejes, se encontraron inesperadamente en el corazón del mensaje de unidad y reconciliación predicado por Jesús. Uno de los primeros pasos en este cambio fue la inclusión de los samaritanos en la misión cristiana. A pesar de que los primeros seguidores de Jesús, incluso los más cercanos, no comprendían plenamente que la salvación también se extendía a los gentiles y samaritanos, el Espíritu Santo los guiaría en esa dirección. El apóstol Pedro fue pionero en el paso hacia la apertura de la fe cristiana a los samaritanos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra cómo los apóstoles enviaron a Pedro y Juan a Samaria, después de que Felipe,
uno de los 7 diáconos, predicara en la región y presenciara la conversión de numerosos samaritanos. Al llegar a Samaria, Pedro y Juan oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, confirmando que la obra salvadora de Dios también se extendía a ellos. Este acontecimiento marcó un momento histórico, pues puso de manifiesto que la separación entre judíos y samaritanos no era un obstáculo para la iglesia primitiva. Los samaritanos, otrora marginados y despreciados por los judíos, fueron recibidos en la comunidad cristiana como iguales. A pesar de que ésta era aún predominantemente judía, comenzaba a comprender que la misión de Jesús no estaba restringida por barreras étnicas o religiosas. Sin embargo, la integración de los samaritanos en la nueva fe no fue un camino sencillo ni exento de tensiones. La lucha por superar los prejuicios y las divisiones entre judíos y samaritanos no se resolvió de inmediato. Pese a los esfuerzos de los apóstoles, hubo momentos de resistencia. Algunos seguidores de Jesús, anteriormente fariseos o apegados a las viejas normas religiosas, no entendían cómo los samaritanos, que no cumplían los mismos ritos y tradiciones que los judíos, podían ser parte del pueblo de Dios. Fue a través de la obra del apóstol Pablo que el evangelio comenzó a extenderse más allá de Jerusalén, llevando el mensaje a los gentiles y a los samaritanos. Pablo, quien había sido un ferviente perseguidor de los cristianos antes de su conversión, dedicó su vida a viajar por el mundo conocido, predicando la buena nueva de Jesús a todas las personas, sin importar su origen. En sus viajes misioneros, Pablo también llegó a Samaria, y como en otros lugares, los samaritanos respondieron positivamente al mensaje de salvación. Este hecho representa, un paso más hacia la reconciliación y la unidad entre dos pueblos que durante siglos se habían considerado separados e irreconciliables. En las cartas de Pablo, especialmente en su epístola a los Efesios, se observa cómo la iglesia primitiva comenzaba a abrazar la idea de que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, Efesios 3 y 28 de la madrugada. Según Pablo, la cruz de Cristo había derribado los muros de separación entre los pueblos y los había reunido en una sola familia. Los samaritanos, al igual que los gentiles, fueron incluidos en esta familia de Dios, no por su linaje o tradiciones, sino por su fe en Jesucristo. Además, los samaritanos desempeñaron un papel fundamental en la expansión del cristianismo. Su inclusión no solo implicó una reconciliación espiritual, sino también una unificación práctica de la iglesia primitiva. En un contexto donde judíos y samaritanos se habían enfrentado durante siglos, los samaritanos se convirtieron en un testimonio viviente de la transformación que Jesús había traído al mundo. Un mundo donde la enemistad y el rechazo eran sustituidos por la paz, la aceptación y la unidad. La historia de la iglesia primitiva refleja la lucha de los primeros cristianos por asimilar esta nueva comprensión de la salvación. Si bien Jesús había predicado la reconciliación y la unidad, las viejas tensiones no desaparecieron de inmediato. Los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús tuvieron que aprender a superar sus prejuicios y abrir sus corazones a aquellos que habían sido históricamente rechazados. En este proceso, los samaritanos desempeñaron un papel crucial como puente entre el judaísmo y el cristianismo, y su inclusión en la nueva fe simbolizó un avance hacia un entendimiento más profundo del amor universal de Dios. A lo largo de los siglos, a medida que el cristianismo se extendía por todo el Imperio Romano, y más allá, los samaritanos mantuvieron una presencia significativa, aunque reducida. Si bien algunos grupos samaritanos se fusionaron con otros pueblos a medida que el cristianismo crecía, la comunidad samaritana se mantuvo fiel a sus tradiciones y creencias, especialmente en la región de Samaria. A pesar de las tensiones religiosas que persistieron entre los samaritanos y los cristianos, el legado de la inclusión samaritana en la iglesia primitiva permaneció como un recordatorio de que la salvación en Cristo está abierta a todos, independientemente de su origen, historia o pasado. Los samaritanos, durante tanto tiempo marginados y vilipendiados, se convirtieron en un símbolo del poder transformador de la cruz de Cristo. A través de su inclusión en la iglesia primitiva, demostraron que, a pesar de las barreras históricas, el mensaje de Jesús tenía el poder de unir a quienes habían estado separados durante generaciones. La reconciliación, la sanación y la unidad eran los pilares de la fe cristiana, y los samaritanos, al igual que los judíos y los gentiles, formaban parte de esta nueva familia de Dios. En este camino hacia la unidad, el cristianismo no solo ofreció una nueva forma de ver a los samaritanos, sino que también mostró al mundo que el amor de Dios no tenía fronteras. En la vida de los primeros cristianos, los samaritanos desempeñaron un papel vital, sirviendo como recordatorio constante de que la gracia de Dios se extiende a todos los seres humanos, sin importar sus diferencias o prejuicios pasados. La reconciliación en el corazón del cristianismo, el papel esencial de los samaritanos. La aparición del cristianismo marcó un punto de inflexión en el anhelo divino de unir a la humanidad,
trascendiendo las barreras de la religión y la etnia. En este camino, la inclusión de los samaritanos en el movimiento cristiano fue un paso crucial hacia la realización de este sueño. Los samaritanos, históricamente aislados y marginados, encontraron en las enseñanzas de Jesús una nueva esperanza. Su posición única como un pueblo mezclado, situado entre el judaísmo y el cristianismo, les permitió desempeñar un papel fundamental en la consolidación de la fe en el norte del Imperio Romano. Aunque el cristianismo se originó entre los judíos de Jerusalén, su mensaje de salvación y unidad pronto se extendió a otras comunidades. Los samaritanos, a pesar de su identidad cultural y religiosa separada, adoptaron el cristianismo de forma única. Mantuvieron su respeto por sus tradiciones, como su versión de la Torá, y la veneración del monte Gerizim, incorporándolas armoniosamente en su comprensión de la fe cristiana. Esta integración reflejó su resistencia a las divisiones sectarias que surgieron dentro de la Iglesia primitiva. Mientras otros se debatían sobre la inclusión de los gentiles y la circuncisión, los samaritanos encontraron una forma de pertenecer al movimiento cristiano sin subordinarse completamente a las normas judías. Honraron las enseñanzas de Jesús sin abandonar sus raíces culturales. Su iglesia se desarrolló de forma independiente, pero siempre reconoció la centralidad de Jesús como el Mesías. Esta actitud inclusiva abrió sus puertas a todos, independientemente de su origen o creencias anteriores. Sin embargo, la integración de los samaritanos no estuvo exenta de tensiones. La Iglesia enfrentó el desafío de mantener su identidad judía mientras se abría a otros pueblos. Los samaritanos, con su herencia mixta, se encontraron en una posición incómoda, siendo considerados parientes del pueblo judío, pero también separados por sus prácticas distintas. A pesar de estas tensiones, los samaritanos continuaron siendo un elemento activo en el cristianismo primitivo. Su iglesia se mantuvo relativamente autónoma, pero siempre reconoció la importancia de la figura de Jesús en su comprensión de la fe. A lo largo de los siglos, su influencia se fue diluyendo, debido a las persecuciones que sufrieron. Sin embargo, su legado permanece como un testimonio de la reconciliación y la unidad predicadas por el mensaje de Jesús. Los samaritanos, una vez rechazados y marginados, se convirtieron en testigos vivos de que la salvación no está confinada a un solo pueblo o nación, sino que está disponible para todos, independientemente de su pasado. Al integrar el cristianismo con su propia herencia, demostraron que todas las culturas pueden enriquecer y fortalecer el cuerpo de Cristo. Hoy, el legado de los samaritanos sirve como un recordatorio de que la verdadera reconciliación trasciende las diferencias y une a las personas en una comunidad de fe y amor. El declive de una identidad. Los samaritanos en el torbellino de la historia. En el sinuoso camino hacia la unidad, la identidad parecería estar condenada a la marginación. En esta dicotomía, los samaritanos desempeñaron un papel vital, recordando a la Iglesia la esencia inclusiva del mensaje de Cristo, reconciliación y amor sin fronteras. Sin embargo, a pesar de su importancia inicial en los primeros siglos del cristianismo, la inclusión de los samaritanos en la Iglesia primitiva no fue duradera. A lo largo de los siglos, la comunidad samaritana enfrentó una serie de obstáculos que, inicialmente superables, finalmente sellaron su declive, dejando un triste epílogo en su historia. La discriminación, la violencia y la marginación constante por parte de las religiones y culturas dominantes contribuyeron a su gradual desaparición como una comunidad prominente. Uno de los factores más influyentes en su caída fue la incesante batalla por mantener su identidad en un entorno hostil. Históricamente, los samaritanos se encontraron atrapados entre dos fuerzas religiosas titánicas, el judaísmo y el cristianismo. Aunque ambos grupos se beneficiaron de su integración en el cristianismo primitivo, las divisiones religiosas y políticas se intensificaron con el tiempo. El Imperio Romano, en su apogeo, ejerció una presión cada vez mayor sobre los samaritanos para que se adaptaran a sus normas, a menudo a expensas de su identidad religiosa y cultural. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, los samaritanos enfrentaron una marginación creciente. La Iglesia, inicialmente inclusiva, comenzó a ver a los samaritanos, junto con otros considerados herejes o impuros, con desprecio. La discriminación se intensificó en los siglos I y V, cuando el cristianismo consolidó su dominio oficial. Los samaritanos, que continuaron practicando su fe en el monte Gerizim y manteniendo sus tradiciones israelitas, se convirtieron en una minoría religiosa dentro del imperio cristiano. Esto los puso en conflicto no solo con la iglesia cristiana dominante, sino también con las autoridades judías, que los consideraban un pueblo dividido y desviado. El golpe final llegó con la persecución activa de los samaritanos por parte del cristianismo, especialmente a partir del siglo VI. La Iglesia, aliada estrechamente con el poder estatal, apoyó medidas destinadas a eliminar cualquier forma de disidencia religiosa.
Los samaritanos fueron un objetivo principal de este esfuerzo. En varias ocasiones, las autoridades romanas, bajo la influencia de la Iglesia, destruyeron los templos samaritanos en Gerizim, y lanzaron ataques violentos contra su población. El rechazo y la violencia aumentaron a medida que la cultura cristiana ganaba terreno, obligando a los samaritanos, con su identidad ligada a su lugar de culto y sus creencias, a una existencia marginal. La situación empeoró aún más con la llegada de los musulmanes en el siglo VII. Inicialmente los musulmanes no consideraron a los samaritanos una amenaza, ya que compartían una fe monoteísta similar al Islam. En muchas partes del Imperio Islámico, se les permitió vivir en relativa paz, bajo un estatus inferior de dhimmi. Sin embargo, esta paz fue efímera. A medida que el Islam se convirtió en la fe dominante, los samaritanos también fueron marginados. Su declive alcanzó su punto máximo en el siglo XII, cuando quedaron atrapados en un conflicto entre musulmanes y cristianos, que luchaban por el control de la región. Las persecuciones continuaron bajo el dominio musulmán, aunque con menos violencia que en el período cristiano. Los samaritanos se vieron obligados a abandonar sus tierras y huir a las montañas o regiones remotas, donde muchos fueron asimilados por otras culturas o forzados a adoptar la fe musulmana. Bajo la doble presión de la islamización y la discriminación continua, la comunidad samaritana, una de las más antiguas y distintivas de la región, comenzó a perder su identidad cultural y religiosa. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, algunos samaritanos continuaron practicando su fe y manteniendo vivas sus tradiciones. La comunidad se redujo constantemente a lo largo de los siglos, y para el siglo XVII, su número se había reducido drásticamente. Los samaritanos restantes se concentraron principalmente en Nablus, en el corazón de la antigua Samaria, y algunos se trasladaron a Olón, en Israel. A lo largo de los siglos, los samaritanos lograron preservar su identidad religiosa, aunque a costa de una lucha constante por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Han mantenido una presencia en la región hasta el día de hoy, pero en números mucho menores. Su comunidad se reduce ahora a unos pocos cientos, pero continúan practicando sus tradiciones ancestrales, incluido el festival de Pesaj y la adoración en el monte Gerizim. A pesar de la persecución y la discriminación sufridas durante siglos, los samaritanos han perseverado, un testimonio de la resiliencia de la identidad humana en medio de la adversidad. Su historia es un recordatorio de los peligros de la intolerancia y la importancia de aceptar la diversidad. Los samaritanos. Un legado de perseverancia y resiliencia. He sido testigo de un relato asombroso de resiliencia humana, una historia que ha dejado una huella indeleble en mi alma. En el corazón de Palestina, entre las tensiones políticas y religiosas, florece una comunidad poco conocida, los samaritanos. Su historia es un tapiz de perseverancia, un testimonio de la fuerza de la identidad y la fe. Durante siglos, los samaritanos han enfrentado la marginación y el desplazamiento, pero su espíritu ha permanecido inquebrantable. Su fe, arraigada en el Pentateuco, se ha mantenido intacta a pesar de la adversidad. El monte Gerizim, un lugar sagrado, se erige como un faro de esperanza, un lugar donde los samaritanos han celebrado sus rituales durante milenios. El sacrificio pascual, un evento religioso fundamental, sigue conectándolos con sus antepasados. El cordero sacrificado simboliza su pureza y devoción, un acto que trasciende el tiempo y la incertidumbre. Pero los desafíos no son solo externos. La globalización amenaza con diluir sus tradiciones, tentando a los jóvenes a abandonar sus raíces. Sin embargo, los samaritanos se niegan a ser silenciados. La educación es un faro de esperanza, preservando su historia y creencias para las generaciones venideras. Los líderes religiosos, como guardianes del conocimiento, transmiten los valores y las prácticas de su pueblo. A pesar de su pequeña población, su unidad es inquebrantable. Los samaritanos trabajan incansablemente para documentar sus prácticas, fortaleciendo su presencia en línea y preservando su patrimonio cultural. Su objetivo es garantizar que las generaciones futuras puedan conectarse con su fe y su legado. Los samaritanos no son simplemente sobrevivientes, son un testimonio de la esperanza y la resistencia. Su historia nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y el rechazo, el espíritu humano puede triunfar. Su fe, su identidad y su legado, continúan inspirando esperanza a medida que navegan por las aguas turbulentas de un mundo en constante cambio. El renacimiento samaritano, aunque modesto en número, es un faro de luz en la oscuridad. Es un recordatorio de que la diversidad y la diferencia son fortalezas, y que la perseverancia puede vencer todas las adversidades. El renacimiento de los samaritanos. Resiliencia, fe y un legado endurecido. El relato de los samaritanos es una historia profundamente conmovedora, que se despliega como un tapiz tejido con hilos de resistencia, fe y supervivencia. Aunque su comunidad es pequeña, su legado es monumental,
sirviendo como un testimonio de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. A través de innumerables siglos, los samaritanos han perseverado no solo preservando sus tradiciones religiosas, sino también forjando un camino de fidelidad a su identidad en un mundo que a menudo los ha marginado. Han encontrado fuerza en la celebración de su historia y su fe, un orgulloso recordatorio de su pasado, y un faro de esperanza para su futuro. El renacimiento de los samaritanos es un claro ejemplo de la esperanza que brilla incluso en los momentos más oscuros. A pesar de enfrentar dificultades inimaginables, este pueblo ha mantenido viva la llama de su herencia ancestral, esperando un futuro donde su cultura y religión continúen inspirando a las generaciones venideras. Su viaje ha estado marcado por el sacrificio y la esperanza inquebrantable. A pesar de siglos de odio, persecución y exilio, han permanecido firmes, preservando su identidad y tradiciones. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que incluso cuando el mundo nos da la espalda, nuestro arraigo y nuestras convicciones pueden ser la columna vertebral que nos sustenta. Si esta historia ha resonado en ti, reflexiona sobre la resiliencia de los samaritanos. Su legado es un faro de inspiración, un recordatorio de que incluso ante la adversidad, la fe y la identidad pueden florecer. Comparte su historia, comenta tus pensamientos sobre su impresionante viaje, y recuerda que, como ellos, podemos encontrar fuerza y esperanza en las raíces de nuestra propia historia.